noches, apreciado tutor Diego Francisco Martínez. Mi nombre es Edwin Chávez Hostia, cédula 10961827747, grupo número 100410-264, materia de cálculo para ingeniería industrial. Bien, procedemos a explicar los ejercicios que escogí para la aplicación. Me corresponde los ejercicios del estudiante número 3. Bien, de acuerdo a eso vamos a trabajar los siguientes ejercicios. De acuerdo con la imagen, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos A y B. Graficar las dos rectas en GeoGebra encontrando su punto de intersección y verificando el ángulo entre ellos. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el punto A y el punto B para calcular dicha ecuación de la recta. Bien, entonces, tomando en cuenta la ecuación general, lo más necesario es calcular la pendiente. Y la pendiente la calculamos con el par de coordenadas que ya tenemos allí, A y B. Entonces, decimos lo siguiente. Y1 va a ser 4, y va a ser 0, X1 va a ser menos 2, y X va a ser 4. Bien, si nosotros realizamos la operación, obtenemos la pendiente que va a ser menos 2 tercios. Con la pendiente y con el punto A, nosotros vamos a calcular la ecuación de la recta número 1, la ecuación de la recta que contiene los puntos A y B. Bien, dicho eso, entonces tenemos, sustituimos únicamente los valores del punto A para Y0, para X4 y la pendiente que vale menos 2 tercios. Aplicamos el procedimiento matemático, algunas operaciones matemáticas y obtenemos la primera ecuación. Bien, esa no es la ecuación que necesitamos. Necesitamos la ecuación de la recta que pasa por el punto C y tiene pendiente y es perpendicular a dicha recta. Bien, utilizamos la definición matemática de perpendicularidad. Dos rectas son perpendiculares cuando las pendientes, la multiplicación de ellas da menos 1. Yo conozco ya la pendiente número 1, que vale menos 2 tercios. Al despejar la pendiente número 2 y aplicar los artificios algebraicos, obtengo el valor de M2. M1 pasaría a dividir y simplemente obtenemos el valor de M2. Con el valor de la pendiente número 2 y el punto C, vamos a calcular la segunda ecuación. Sustituyo solamente los valores. C menos 7 para el valor de Y y X2 para el valor de X. Bien, y tengo la pendiente que acabamos de hallar. Simplemente operamos, realizamos el procedimiento matemático, el procedimiento algebraico para poder tener la ecuación en función de X positiva. Ya tengo la segunda ecuación de la recta. Bien, nos procedemos ahora a graficarla con GeoGebra. Esto es un poco más sencillo, lo único que hacemos es seguir los comandos que nos están señalando allí. Para graficar la primera línea recta, lo que hacemos es 2 puntos, ¿sí? Señalamos 2 puntos, el comando número 3, el tercer comando que aparece en pantalla, y me señala un par de coordenadas. La coordenada A va a ser 4, 0. Aquí tenemos el punto A. Y el punto B va a ser menos 2, 4. Aquí tenemos el punto B. Simplemente el programa grafica la línea que pasa por el punto AB. Bien, esta es la recta que pasa por el punto AB. Luego utilizamos el cuarto comando, que va a ser criterios de perpendicularidad. Bien, entonces lo que hacemos es señalar el punto y señalamos la recta que ya acabamos de mencionar y simplemente él me va a dar la perpendicularidad. El mismo programa GeoGebra me va a dar la perpendicularidad. Por último, lo que tenemos que hacer es con este comando que estamos señalando aquí, calculamos el ángulo. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Dadas las siguientes progresiones, calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos de cada progresión. Bien.
Una progresión aritmética es una sucesión de números que poseen una diferencia. Bien, y esa diferencia es un valor constante que se repite entre ellos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular dicha diferencia para calcular el término enésimo. La diferencia la calculamos restándole al siguiente término el anterior. Si hacemos esa operación, obtenemos que la diferencia simétrica va a ser menos 2. Con la diferencia simétrica y el primer término de la progresión, yo puedo hallar el término enésimo, que es el que me da cualquier término de dicha sucesión. El término enésimo va a ser igual a el primer término, que es 5, más el número de términos menos 1 por la diferencia simétrica. En este caso esa diferencia es menos 2. Dicho eso, lo que procedemos es a realizar algebraicamente la operación. 2 por n da 2n negativo y menos por menos más, 2 por 1, 2. Procedemos a resolver esta operación y 5 y 2 son 7. Ya tengo el término enésimo. Esa es la primera parte del ejercicio A. Lo siguiente es calcular la sumatoria de los 10 primeros términos. Para eso tenemos una pequeña fórmula. Bien, pero para yo poder calcular la sumatoria necesito el valor de A sub 2 o el valor de A sub 10 en este caso, que es el término número 10. Calculamos el término número 10. Bien, ese término número 10 lo hallamos con la fórmula de término enésimo. Bien, entonces sustituyo el primer valor. En este caso ya conozco el valor de n. Ese valor de n va a ser 10 menos 1 por la diferencia simétrica. Si opero este ejercicio me quedaría 10 menos 1 da 9 positivo y 9 por 2 18 negativo. A 5 le resto 18 me quedaría menos 13. Y ese es el valor del término número 10. El término número 10 de esta progresión. Por último lo que hago es sustituir el A sub 1 que es 5 acá y el A sub 10 que es 13. Lo divido entre 2 y lo multiplico por 10 y obtengo el valor total de la sumatoria de los 10 primeros términos. ¿De acuerdo? Procedemos a la parte B, una progresión geométrica. La progresión geométrica es muy similar a la progresión aritmética, pero sucede que la diferencia no va a ser un número que se repite, no va a ser un número constante, sino que va a ser un número por el cual voy a multiplicar cada valor para obtener el valor del siguiente. Entonces la fórmula para el término general va a ser esta fórmula que tenemos aquí. Bien, primero para hallar el término enésimo, lo primero que voy a hacer es calcular la razón. ¿Cómo calculamos la razón? Al término siguiente le resto el anterior, perdón, al término siguiente lo divido entre el anterior y obtengo el valor de la razón. Con cualquier término lo podemos hacer. 25 cuartos dividido entre 5 medios me va a dar este 5 medios que tengo aquí. Y consecutivamente así lo hacemos, dividiendo el término siguiente entre el anterior. Ya tengo la razón. Hallamos el término general de la progresión aritmética. Aquí en este caso lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de A sub 1, que es el primer término. 2 quintos, nos señalaban desde el comienzo. Y dejo todo expresado en función de la razón. R elevado a la n menos 1. Por último, hallo el término décimo. ¿Cómo voy a hallar el término décimo? De la misma forma que hicimos anteriormente. Sustituyo el primer valor que tengo, que es 2 quintos, por la razón, que es 5 medios, elevado a la n menos 1. ¿Quién es n? En este caso n va a ser el término número 10, y 10 menos 1 me da 9. Básicamente lo que hago es operar este ejercicio, ¿bien? Y obtengo el valor del término décimo de esa progresión geométrica. 1525.87. Bien, hallamos la sumatoria de los 10 primeros términos, utilizando esta ecuación que nos están señalando acá. La ecuación me dice a mí que utilizo el primer término, la razón y el número de términos. ¿De acuerdo? Entonces sería el primer término 2 quintos por la razón, que es 5 medios elevado a la n. Esa n vale 10 menos 1. Y eso lo divido entre la razón, que es 5 medios menos 1, para obtener el valor que tenemos en este ejercicio. Entonces la sumatoria de los 10 primeros términos de esta sucesión, perdón, de esta progresión geométrica va a ser 2542.86. Bien, eso es todo, compañeros. Cualquier duda, por favor me la hacen saber. Gracias, tutor. Gracias, compañeros.